Muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, lo primero que te voy a pedir es que te presentes, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, tu edad? Bueno, me llamo Alicia, tengo 53 años y bueno. Fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar preguntándote qué importancia tiene para ti la salud mental en los adolescentes. Pues es muy importante. Del 1 al 10 diría que un 1000 o un 2000. Es tan importante la salud mental como la física. La diferencia es que la mental no se ve y pasa más desapercibida. La autolesión o las autolesiones, ¿cuándo aparecen por primera vez en tu vida? ¿Esta palabra cuándo aparece por primera vez? Bueno, pues esta palabra yo la conozco tiempo después de ver las autolesiones. Yo vi las autolesiones, pero no las definía como autolesiones. Y bueno, con el tiempo aprendes a ver lo que es, a aprender lo que es y por qué se originan y qué es lo que esconden. Pero pasa un tiempo hasta que yo detecto que eso son autolesiones. Y cuando te enteras de que eso son autolesiones, ¿cómo reaccionas? Pues con mucha preocupación. Con mucha preocupación porque además a mí el primer contacto que tengo con las autolesiones no es directamente de mi hija, sino que ella me cuenta que una amiga de ella se hace cortes. Y claro, te quedas, ¿no?, sorprendida y dices, pero ¿y por qué se corta? Y pues tenéis que intentar ayudarla, ¿no? Y pasa el tiempo, eso se queda un poco ahí en el olvido y de repente observo que mi hija tiene cortes en los brazos y es cuando empezamos un poco o yo empiezo un poco a mover todo con el médico de cabecera, bueno, pues dándonos todos los pasos y las pautas que fuimos dando. O sea, ¿cómo te enteraste que se autolesionaba tu hija? ¿Por ver las lesiones o cambios en su conducta? No, me lo dijo ella. Sí, me lo dijo ella. Sí, además me lo enseñaba. Claro, las primeras veces el susto es tremendo. Y cuando te enteraste de este comportamiento en tu hija, ¿qué hiciste? ¿Lo hablaste con tu familia, con amigos? ¿Buscaste en internet? ¿Cuál fue tu reacción? Yo, bueno, directamente, la verdad es que en eso tuve suerte porque directamente fuimos al médico de cabecera y nos derivaron a la unidad del adolescente. Y bueno, pues desde allí la verdad es que también me orientaron. Fue todo como muy automático. Empezamos a mirar en el hospital de día que está en El Viso, y Mentalia me parece que se llama. Y bueno, allí no la aceptaron y nos derivaron al hospital de salud de Castroviejo, el hospital de día de adolescentes de La Paz, que está situado en Castroviejo. ¿Y cuáles crees que eran los motivos para que tu hija se autolesionara? A ver, con toda la información que yo he ido recopilando, pues al final lo que ves es que lo hace para evitar el sufrimiento que tiene, ese dolor que tiene interno, que no es físico. Lo que hacen es cambiarlo por un dolor físico y así no piensan en el otro, por lo menos durante ese tiempo. ¿Tu hija tenía problemas con los amigos o en el colegio o con la pareja? No, en principio no. ¿Y cómo actuaron en el colegio ante el caso de tu hija? Bueno, la verdad que bastante bien, porque inicialmente a ella lo que le daban eran ataques de ansiedad, crisis de ansiedad, y bueno, ella se salía de clase y la tenía pues bien la trabajadora social o estaba con la tutora, y eso fue en un principio cuando ella acudía a clase, luego ya dejó de acudir a clase.
Pero vamos, siempre han estado vinculados, han estado bastante pendientes. ¿Y qué edad tenía cuando se lesionó por primera vez? 14 años. ¿Qué sentimiento tuviste cuando te enteraste de que le estaba ocurriendo esto a tu hija? Pues sentimientos todos los del mundo, la culpa, las dudas, el por qué, a veces también incluso como parte de incredulidad, ¿no? de lo que estás viviendo, y poco a poco, pues claro, aquí es toda una cadena. Lo que a ella le va pasando, lo que ella va sintiendo, tienes que aprender tú también de dónde viene y a dónde va. ¿En algún momento sentiste impotencia por no saber cómo ayudarla o no saber dónde acudir? Sí. De hecho, creo que yo llamé a todas las puertas que había, todas las posibles. Tenía una educadora que iba a casa, tenía agentes tutores, tenía el hospital de día, urgencias de La Paz, cuando la autolesión ya pasaba a intento autolítico. Y vamos, la verdad es que he llamado a muchas puertas, pero siempre con la impotencia de no saber realmente si lo estabas haciendo bien. ¿Crees que las redes sociales ayudan a los jóvenes en esta situación o no? No, yo creo que no. A ver, puede haber en algún momento puntual que sí que haya algún tipo de ayuda, pero yo creo que no. De hecho, niñas que tienen anorexia pueden buscar en las redes sociales más chicas que tienen anorexia, que les dicen lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y con eso todo, me imagino que también a nivel autolesiones, a todos los niveles, es difícil encontrar algo que realmente les ayude. Seguro que lo hay, ¿eh? No voy a decir que no, pero yo creo que es difícil. Y en este recorrido que has hecho, ¿has sentido que el sistema te ha ayudado? A veces sí, a veces no. A veces sí, porque sí que es verdad que a cada puerta que he llamado me han abierto. En algunas hemos entrado, en otras no. Pero sí, yo, a ver, sí que es verdad que en cierto modo me he sentido un poco decepcionada, por ejemplo, a nivel ingresos, a nivel ayuda un poco más urgente, pero bueno, entiendo que no hay los suficientes recursos. Entonces, en algunos aspectos sí me he visto respaldada, en otros no. ¿Ves alguna relación entre las redes sociales y las autolesiones? Sí, no directamente como causa-efecto las redes sociales y las autolesiones, pero sí tiene que ver mucho con la autoestima, con la querer pertenecer a un grupo y no poder, y eso que pueda repercutir en la autoestima y en las frustraciones que sienten, y luego vienen las autolesiones. No, a lo mejor no es algo completamente directo, pero sí tiene que ver. ¿Crees que los jóvenes que están en la misma situación hacen entre ellos grupos para hablar sobre este tema? Yo creo que sí. Quizá no tanto a través de redes sociales. Yo creo que ahí la comunicación es más personal. Igual se hacen más grupos entre propios compañeros que estén en hospitales de día, que son realmente los que se entienden porque están pasando por lo mismo. Las redes sociales son crueles. Yo, por ejemplo, un caso mío, una experiencia mía,
es que mi hija estaba haciendo un directo en TikTok, creo que era en TikTok o en Instagram, no sé ahora mismo muy bien, y estaba haciendo uñas, estaba haciéndose las uñas y estaba explicando, y bueno, precisamente se había autolesionado. Entonces se le veían las cicatrices en el brazo. Y supongo que eran chavales, tampoco lo sé, porque ahí no sabes edades, no sabes nada, ¿no? Pero yo me uní al directo para ver pues qué es lo que estaban hablando y todo. Y lo que vi es que la estaban preguntando: ¿qué tienes en el brazo? ¿Qué te ha pasado en el brazo? No se enfocaban en si estaba haciendo las uñas, las estaba haciendo mal o las estaba haciendo bien. Se enfocaron en qué tenía en el brazo. Sí que es verdad que había gente que contestaba y decían: ¿qué te importa? Dejarla en paz. ¿Qué más da lo que tenga en el brazo? No está enseñando el brazo, está enseñando las uñas. Pero unos cuantos sí estaban metiendo caña con el tema de qué eran esas cicatrices. Entonces sí, en muchos casos las redes sociales son dañinas. No las redes sociales, los que estamos en las redes sociales. Y en estos grupos que crean los jóvenes para hablar sobre estos temas, ¿crees que se ayudan o más bien se dan herramientas o trucos? Depende. Yo diría que los grupos que ellos forman con compañeros se ayudan. En otras ocasiones, en ingresos, cuando los intentos autolíticos están por encima de las autolesiones, ahí se sobrealimentan muchas veces. A lo mejor no es conscientemente, pero sí, porque bueno, yo estoy escuchando como una compañera mía se ha autolesionado con las uñas. Yo es algo que no sabía y ya lo sé. Pero no sé si eso de alguna manera se puede evitar. ¿Y con qué edad empezó tu hija con las autolesiones? Con 14 años. 14 años. ¿Y alguna amiga suya más también se autolesionaba? De ella directamente no. Luego sí ha tenido amigas porque, claro, eran compañeras del hospital de día y ahí prácticamente pues todas se autolesionan. Pero sí que tuvo, anteriormente, sí tuvo alguna amiga que se autolesionaba. Ella todavía no tenía nada. ¿Y crees que tu hija conoció las autolesiones a través de sus amigas? ¿O no? No lo sé. Quizás sí, no lo sé. Quizá ella en algún momento preguntara que por qué se hacía eso y si le dijo que para evitar el dolor o para escapar de lo que estaba pensando, pues a lo mejor ella lo tuvo ahí como una herramienta también para hacerlo. Es posible. ¿En qué aspectos dirías que has recibido esa ayuda y en otros la has echado en falta? Pues, por ejemplo, en la atención primaria, en la más directa, ¿no? El médico de cabecera, estamos hablando, hay atención al adolescente, hospitales de día. Ahí sí que, aunque pasa tiempo hasta que puedes acceder a su sistema, ¿no? Y todo, pero ahí sí. Pero ya, por ejemplo, cuando necesitas una ayuda un poquito más profesional, no hay recursos. Hay mucha demanda, muchos jóvenes que están esperando esa ayuda también, y pasas a una lista de espera. Entonces pasa mucho tiempo. ¿Crees que hay una falta de profesionales sanitarios? Sí. ¿Y alguna vez pensaste que esta conducta podía ser una llamada de atención? A ver, llamadas de atención yo creo que es un poco el mito que hay, ¿no?
no va a hacerse nada, está llamando la atención, es para conseguir lo que quiere. No, esto va mucho más allá. Hay que ponerse en su cabeza que no está bien y no es una llamada de atención, es un grito de ayuda, más bien. Vale, pues ahora nos gustaría que dieras alguna recomendación a alguna madre que pudiera estar pasando por una situación similar a la tuya, ¿no? ¿Qué le recomendarías? Pues sobre todo que no lo obvie, que le dé mucha importancia porque la tiene, que pregunte a su hijo, a su hija, cómo puedo ayudarte, en qué puedo ayudarte, y vamos, que no lo deje, que esté pendiente y que no lo deje. No son llamadas de atención, no es el decir, tampoco es un capricho, no es decir, si no me compras este móvil yo me autolesiono, no es así. Muchas veces nos quedamos con eso, que a lo mejor es lo que se aprecia o lo que se ve, pero no vamos al fondo, no vamos al porqué. Y yo, diría que no les dejen y que estén acompañándoles y sobre todo demostrándoles su cariño. Vale, ¿y te gustaría comentar alguna cosa más que no te haya preguntado hasta ahora? No, simplemente que... ¿Algún mensaje que quieras dejar? Que entre todos tenemos que pelear porque se equipare la salud mental con la salud física, que muchas veces parece que porque no se ve no existe, pero igual que respiramos y sabemos que existe el aire y no se ve, pues la salud mental también hay que reforzarla muchísimo, y no solamente cuando hay problemas. Yo creo que hay que reforzarla desde que son pequeños y aprender a gestionar emociones. También creo que estamos sobreprotegiendo muchísimo a los hijos. No les estamos intentando que no se frustren por nada, y digo desde que son muy pequeños, para evitarles traumas, y a lo mejor lo que tienen que hacer es aprender a controlar esa frustración y saber que no todo se consigue, y aprender también a solucionar sus problemas. Bueno, solamente eso, equiparar la salud mental con la física. ¿Tú crees que los medios de comunicación en general le están dando cobertura a este comportamiento? No. ¿O tú crees que en este sentido los medios de comunicación, igual que como parte de la sociedad, miran hacia otro sitio? Sí. De hecho, hubo un programa, Got Talent, que salió una chica diciendo una poesía que había escrito ella, que también tiene problemas de salud mental, no sé si tiene depresión, no sé si tiene... mi hija es que tenía TLP. Y recuerdo que la contestación de Risto fue llama al 024. Y claro, ellos se quedaron así como... ¿Cómo? Yo no suelo contestar, pero contesté a este mensaje que pusieron en TikTok, creo que fue, y le dije que no, que estaba equivocado, que están solos. O sea, que el llamar a un teléfono es algo puntual que te puede ayudar en ese momento, pero esto no es una cuestión de 5 minutos, es cuestión de mucho tiempo. Y esa es la verdad. Mi hija ha llamado a Fundación ANAR, yo he llamado a Fundación ANAR, y en un principio lo que te cogían el teléfono enseguida, en cuestión de meses, no cogían el teléfono, no podían, no daban abasto. Era tal cantidad de llamadas las que estaban recibiendo que no daban abasto. No tenemos que esperar que sea Fundación ANAR o asociaciones o las que se pongan en marcha. No es competencia de ellos. Además, muchas asociaciones al final tienen que cerrar porque no tienen fondos. Y luego hospitales, que si son públicos los terminan privatizando, pues tampoco hacemos nada. Yo estuve preguntando, no voy a decir los nombres de
de los sitios, pero estuve preguntando para poder ingresar a mi hija, porque me dijeron que había un año de lista de espera y con el seguro escolar eran 2.000 euros al mes, más una especie de fianza que tenías que dar al inicio, que eran otros 2.000 euros, o sea, y claro, un tratamiento mínimo de 9 meses. ¿Qué familia se puede permitir eso? ¿En un hospital privado? En uno privado. Pregunté en 2 y más o menos eran los mismos precios. Son hospitales privados. Pero no te lo puedes permitir. O sea, yo además estoy divorciada. Estaba sola con ella. No tienes recursos, no tienes de dónde sacarlo. Entonces sí que es verdad que por eso también yo he estado llamando a tantas puertas y tenía un montón de sitios donde poder ir con ella en momentos, hacer cursos, hacer lo que fuera, que estuviese pues un poco ocupada y al final te tienes que buscar tú las vueltas. ¿Y tú crees, por ejemplo, que esto que hay un poco retomando las redes sociales, cuando tú pones autolesiones o alguna enfermedad y corriendo de poner teléfono a la esperanza, ¿tú crees que, pues yo creo que lo has dicho antes, pero bueno, que esto sirve de algo o más bien No. es una manera de excusarse ellos de hemos hecho algo manos arriba? Escurrir el bulto. No. De hecho, si tú entras en internet y pones superviviente, lo primero que te sale es supervivientes de Telecinco. Con eso lo digo todo. Entonces, pues bueno, te das cuenta de que realmente no hay... No, hablan mucho, pero no actúan. No. ¿Crees que el control parental sirve para que los jóvenes... Sirve cuando son pequeños, completamente. Cuando son pequeños sí que sirve. Cuando ya van siendo más mayores no sirve, porque no son tontos. O sea, ellos se buscan las vueltas. Y si yo quiero ver algo y no lo puedo ver en mi móvil, bueno, pues tengo a mi amigo que a lo mejor sí lo puede ver y lo voy a ver. Y si no, me lo va a enseñar. Entonces, a ver, sí que sirve, pero cuando son pequeños. Yo creo que lo que hay que hacer es enseñarles a usarlo, a usar internet. ¿Y crees que los medios de comunicación deberían hablar más sobre el tema? Sí, sí, sí deberían hablarlo, sí. Hay una cosa que dicen que es el efecto contagio, y eso no es cierto. No es cierto. Una persona, un adolescente que no está mal, no se va a autolesionar porque vea que se están autolesionando. Eso no es así. O sea, no le dan cobertura. Yo creo que no quieren mostrar datos, no quieren mostrar cifras, porque al final yo creo que es un fracaso de todos. O sea, ¿crees que las autolesiones son un tabú social? Sí, igual que el suicidio, completamente. Y luego te dicen quien lo dice no lo hace. O si te dice que lo va a hacer es porque está llamando tu atención, es porque quiere conseguir algo y no se lo has dado. Es un tabú, no se puede hablar. Aparte de que la sociedad no está preparada para hablar de ello, porque incomoda. Sí, eso te iba a preguntar, que ¿por qué crees que es un tabú? Incomoda. Incomoda escuchar a una madre o a un padre decir que su hijo se ha suicidado, porque no sabes cómo reaccionar. Incomoda mucho. Pero es una realidad y está ahí. ¿No? Yo por mí, muchísimas gracias, la verdad. Sí. O sea, Nada. nada más que darte las gracias por compartir este dolor tan profundo, entiendo. Yo, mira, en un principio había dicho que no lo iba a hacer. Y mi hija todavía estaba.
Pero cuando ya lo preguntaron dije, sí. Digo, no sé cómo, pero aquí hay que echar toda la carne en el asador y hay que buscar las maneras, las vueltas, como sea, de cualquier manera. Y mira, nosotros somos una facultad de comunicación. Yo pertenezco a la facultad de comunicación, bueno, y las compañeras. y cuando hablamos de esto con los periodistas dicen, es que Esther, esto no tiene cobertura porque no interesa. Y yo, claro. Pero tampoco interesaba cuando pegaban a las mujeres, que hasta en la película Sor Citroën aparecía con un ojo morado y decía a la Sor Citroën, algo habrás hecho para tener el ojo morado. Digo, es que todo se tiene que superar, digo, y igual que ahora el suicidio empieza a tener una cierta cobertura, ¿no? Digo, tenemos que hablar de esto, y hasta nuestros compañeros del área de periodismo me dicen, pero es que no te das cuenta que no hay información porque no interesa. Digo, ya, pero es que esto sois vosotros que sois de periodismo, hombre. Claro. Entonces es muy difícil hasta en el propio gremio del periodismo, que es que claro, hasta que no pasa algo terrible, digo, ya, pero es que hay muchas cosas que no llegan a un desenlace. Es que incomoda. Incomoda mucho porque, a ver, tú piensas que yo ahora mismo, pues bueno, sois muy jóvenes, pero cuando, yo soy más de tuquita, o sea que, cuando hablas, o sea que... cuando hablas con alguien, generalmente tienen hijos. Entonces, claro, la primera sensación es, ostras, claro, y por segundos, porque no aguantas más, empatizas con esa persona y te pones en su lugar y dices, voy a pensar es que no llegas ni a 5 segundos, si mi hijo se suicidara. O sea, es que se te llenan los ojos de lágrimas. Entonces, es algo que no se quiere hablar, es incómodo. Mira, una cosa que me ha sentado muy mal este verano, y al final no sé si ha sido suicidio o no, fue un cantante de no sé qué banda era, de estas bandas que había de juveniles, y el chico llegó al hotel, sí que, bueno, creo que iba puesto de todo, de drogas, de alcohol, y no se sabe muy bien si se cayó por la terraza o se tiró él. Habían avisado de recepción del hotel que estaba en muy mal estado y que, bueno, que posiblemente se podría hacer daño, ¿no? A los minutos empezaron a llegar fans a dejar flores, a dejar muestras de cariño, ¿no? O sea, de todo. Y la verdad es que te quedas pensando y dices, joder, mi hija no. O sea, mi hija tampoco lo quería, ¿eh? O sea, es algo que yo no quería. Pero al mismo tiempo me dolió que no se hiciera. Ninguna cobertura, nada. Es un número, es una estadística. O sea, y de verdad ahora mi finalidad es que sirva para algo. Es lo que le dije a Raquel, digo, no sé si servirá para algo, digo, pero si se puede evitar que más hijos se suiciden, pues aquí estoy. Pues muchas gracias. No, porque nosotros creemos que, sobre todo los padres, cuando hablamos de este tema, los chavales, mira, hemos entrevistado por la mañana alumnos así al azar, todo el mundo conoce a alguien, todo el mundo le ha llegado, o sea, el mundo joven lo conoce, pero los adultos no. Y cuando se lo dicen, ay, pero qué estudio más raro haces, ¿no? Y tú dices, ¿raro? Espérate, vas a preguntarle a tu hijo. Y los hijos, claro, mamá, ¿cómo? ¿Qué? ¿Que tú sabes lo que es eso? Entonces, claro, decimos, es que hay que acercar a la gente, igual que, bueno, en nuestra época, con la anorexia y la bulimia, que era algo raro, ¿no? Nadie sabía nada, y ahora ya el protocolo está clarísimo, que el niño venga, el niño Jesús, y ya el protocolo se inicia, ¿no? Entonces, desde nuestro estudio, lo que queremos, una parte importante es que se haga ver esto, ¿no? Que si te pasan estas cosas, que te abras los ojos y digas, oye, no pienses que es una llamada de atención boba, no pienses, o sea, algo está pasando. Mira, una de las contestaciones que me daban a mí era, o sea, que si no hace lo que quiere, hasta que no se sale con la suya, no para. Y claro, encima te tienes que justificar, te sientes cuestionada, te sientes juzgada, bastante tienes tú con ver lo que estás viendo todos los días como para que encima te vengan juzgando, cuestionando. A mí me llegaron a decir,
pero ¿tú quieres que hable yo con ella? ¿Hablo yo con ella? Claro, y te quedas, ¿crees que yo no he hablado con ella? ¿Crees que no hay suficientes personas hablando con ella? Entonces, sí, la impotencia que tú tienes, yo muchas veces decía, no sé si me siento más impotente o incompetente, porque igual te sientes que no lo estás haciendo bien, tú también te cuestionas, crees que no vas por el camino adecuado. Y bueno, lo único que tienes que hacer es un poco de caso a los profesionales, que son al final los que te van orientando, y tampoco siempre es no es lo bueno, vamos a decir entre comillas, porque al final la salud mental es muy abstracta y no. Pues, de verdad, muchísimas gracias por venir, porque No, gracias. Parece que el testimonio de una madre, de un padre, es fundamental para otros, ¿no? Gracias a vosotras por estar haciendo esto. Bueno. Lo... A mí me pasó que es que una de las amigas de mi hija lo hacía, y cuando la vimos pues no sabíamos ni cómo actuar, y yo me sentía fatal porque yo le decía, hablo con la madre, y mi hija, no, que se enfadan todo. Entonces también como adulto no sabes, o sea, aunque no te pilla de primera mano, pero tú estás ahí y dices, jolín, ¿qué hago? Y te sientes fatal, porque yo decía, me tocó la anorexia y la bulimia cuando tenía 14 años, que no entendía nada, y ahora me toca como adulto y tampoco puedo. Y iba a muchos organismos y me decían, pues yo qué sé, que vaya a un psiquiatra. Y yo, pero bueno, ¿cómo que yo qué sé? Sois organismos que os dedicáis a esto, sí. ¿no? Entonces, o sea, yo de una forma absolutamente colateral, vamos, es que no hay comparación, te sientes también que no sabes qué hacer, o sea, no sabes. Y me parece importante visibilizarlo, ¿no? Es decir, pues hombre, por lo menos sacamos vídeos, vamos a los colegios, hablamos, pero te digo más, hemos ido a un montón de colegios pidiendo dar cursos y casi ninguno nos ha llamado. Madre mía. La gente me dice, es muy interesante, pero no te llaman. Sí, claro, porque no... No, porque es un tema que es desagradable. Sí, no. Y además, yo me imagino que si llegan los niños a casa diciendo, mamá, hoy hemos visto en el colegio, hemos estado viendo un vídeo de chicos que se autolesionan y que han tenido intentos autolíticos. Sí. Al final es un poco como los burros, ¿no? Que les ponen así y tú todo de frente, no ves a los lados para que no haya nada que te pueda... Y lo que tú dices, a mí, por ejemplo, me han llegado a decir en foros de investigación, profesores y tal, de ética, que yo digo, madre mía, es que usted no tiene que poner las palabras que utilizan para las redes sociales. Digo, pero como no las voy a utilizar, si un padre quiere saber dónde está su hijo o ve ciertas palabras, pues que las meta él y vea lo que está viendo el crío. Digo, ¿y que tú qué te crees? Que por ver esa palabra, es que justo lo que has dicho, cualquier persona va a hacer cualquier cosa. No, digo yo que hay algo detrás, no es así un día que digas, pues como lo hago yo, hombre, por favor. No, pero porque... te dicen eso, que no lo muestres. Digo, pero ¿cómo no lo vas a mostrar? No, y el caso más práctico es el de los hermanos. Los hermanos que están conviviendo con uno de los hermanos que tiene un problema de salud mental, no lo tienen tan bien, porque estén viendo a su hermano que lo tenga. Y si el hermano se autolesiona, no se autolesionan. O sea, y están conviviendo en la misma casa. O sea, no es ese efecto contagio. No es así. Y al contrario, le intentan ayudar para que no lo haga. Entonces, yo creo que alguien más cercano que un hermano que está contigo, que te está viendo y no lo hace, no hay ese efecto contagio. No lo sé. Hay veces que lo piensas y dices, pues no sé si tienen razón, no tienen razón. Lo que sí sé es que incomoda. Sí, yo también lo creo. Pero incomoda, pero a todos los niveles. O sea, a nivel particular, cuando intentas hablar con alguien, en muchos casos te cambian el tema. Porque no saben tampoco cómo hablarte, no saben cómo afrontarlo, no saben.
Sí, tampoco y yo, nos preparan, ¿no? claro, y Del yo sé, dolor, hombre, del yo dolor no te yo lo entiendo preparan. entiendo que duele, Claro. entiendo que duele. Yo, vamos, de hecho, yo no lo hablo con prácticamente nadie. No. Yo me lo guardo para mí, para mis momentos y en terapia. Y bueno, y ahora que voy a empezar un grupo de duelo también. Y bueno, pues ahí, claro, ahí todos vamos a haber sentido lo mismo y bueno, y sentimos lo mismo y sí te van a comprender un poco más. Bueno, pues nosotros pondremos los testimonios para madres que se encuentren por primera vez con esto, lo busquen en internet, intentaremos que nos ayuden con el SEO para que aparezca y que sirva vuestros testimonios a otras madres que muchas veces pensamos cuando nos pasan ciertas cosas, solo me pasa a mí, esto Sí. Es un poco eso, cubrir Sí, esa sí. angustia vital de decir, solo me ha pasado a mí porque yo a mi alrededor nadie me lo dice, a lo mejor también te lo están negando, ¿no? Porque con la vergüenza que hablabas, ¿no? Que muchas Claro. veces yo no voy a contar que a mi hija le pasa esto, a mi hijo, qué van a pensar y a lo Claro. mejor le está pasando a más gente. No, y además, ¿no? porque en un primer momento te cuestionas como madre o como padre, ¿no? Dices, no lo estoy haciendo bien. Y tratas a lo mejor un poco, pues eso, de ocultarlo, de silenciarlo. Y yo creo que es al revés. Al revés, porque cuanto antes empieces a ponerte con ello, a informarte, a actuar, antes puedes llegar al problema, a lo que les pasa, que muchas veces ni lo saben ellos lo que les pasa. Sí, hacíamos entrevistas a psicólogos, sanitarios y muchas veces nos contaban eso, que era a través de mucho hablar con ellos porque ellos ni saben por qué les pasa a veces. Claro. No. Bueno, hay la veces, mayoría de las veces nos decían, sí, de hecho. Sí. Hay veces que es el dolor que tienen, que sienten y que no saben de dónde viene. No lo saben. Tristeza, angustia, que no saben de dónde viene. Sí. Tristeza, angustia, el miedo, muchas veces también es miedo. Y no sé, y vacío. Vacío. Todos te repiten lo mismo, el vacío tan grande que tienen dentro. Sí. Uy, pues esa palabra da mucho vértigo, ¿eh? Vacío. Vacío. Uf. ¿Pero vacío en qué sentido? ¿Sentimiento de soledad? Vacío. Yo antes no lo entendía, ahora sí. No, es que el vacío ya es en sí mismo una palabra terrible. Sí. No es sentir terrible. nada, ¿no? Porque No, sientes- no sientes. Sentir, Es claro, no sentir. sin más. Sin más. O sea, tú haces algo y es... O sea, lo haces porque lo tienes que hacer, igual que respiras, igual que... Sí, como que apatía, ¿no? Ya no Una, apatía. sí, como una especie de apatía. Por eso muchas veces también luego entran temas de adicciones y otras cosas, porque lo que intentan es llenar ese vacío. Claro, ese vacío no se llena de cosas físicas. Algo desconectado. No se llena de cosas físicas. Pero sí. Casi todos te dicen el vacío. Luego ya los ataques de ansiedad y todo, yo creo que va un poco aparejado a ese vacío que sienten. Está un poco relacionado con la depresión, ¿no? Sí. Sí, al final la depresión yo creo que está también en todos los casos. Y antes has hablado del sentimiento de culpabilidad, eso aparece en los padres, ¿no? Cuando se enteran. Sí. Y eso les frena a contar. Pues seguramente. Sí, por lo que te digo, que al final te sientes cuestionado, te sientes juzgado, todo el mundo opina, todo el mundo da consejos. Pero quien está ahí son los padres y saben lo que pasa y saben lo que sienten y los demás pues opinamos y damos consejos sobre lo que no sabemos.
Eso es como un poco lo que dicen, ¿no? Cuando te ve alguien que no te ha visto hace mucho tiempo y te dice, pues sí, te veo más gordita o más así, ¿no? Vale, ¿y? Que yo me veo todos los días en el espejo. ¿Qué pasa? ¿Que he cogido peso? Pues ya está. Pues ya lo sabré yo. Claro, o sea... A mí hay una cosa que me dicen que me hace gracia, porque hay veces que me callo, otras veces no me callo. Depende de quién me lo diga. Ahí reconozco que soy mala. Bueno, eso pero, es derecho, oye. pero me dicen, no, pues te veo bien de cara. Y te quedas así y dices, es que a mí no me ha pasado nada en la cara. O sea, si lo que me ha pasado no se ve. Pero son ese tipo de comentarios, ¿no? O te dicen, pues te veo bien. ¿Y eso qué me quieres decir con eso? Que como me ves bien, que me ves arreglada, me ves pintada, no sufro. Eso pasa también con los chavales. Pero si se estaba riendo en el recreo, ¿cómo es posible que luego se haya ido al cuarto de baño y se haya cortado en el brazo? Pues porque él no se ve. Y el sufrimiento se tapa, se maquilla. Pero eso que tú dices, yo creo que es que no, o sea, igual que hay gimnasia, deporte, o gimnasia en el colegio, no hay una asignatura de salud mental o algo así, entonces no sabemos comunicarnos. Lo primero que dices para consolar al otro, que es una chorrada, es, pues te veo muy bien, y tú dices, pues estoy fatal. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, que yo creo que es esa falta de, entre el nerviosismo y no saber qué decir, y claro, yo creo que es un poco... pues esa incompetencia que tenemos, ¿no? Eso es. Porque no nos han educado y no sabemos. No sabemos. Y el dolor es algo oscuro del que huimos todos, ¿no? Uy, qué miedo, me voy. Y entonces se te ocurre en cualquier tontería por la cabeza y el que lo está padeciendo dice, tú eres idiota, ¿no? Claro. O sea, sí, sí. pienso yo, ¿eh? Sí, o sea, sí, tal cual. O sea, pienso tal cual. Que es un poco eso, ¿no? Que... Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, espero que te hayas sentido cómoda. Sí, espero sí. que sí. no te hayamos preguntado algo que no te hayan Además, sido antipático. No he llorado, con lo cual... Bueno, está muy bien. Me he aguantado. Pero bueno, si uno tiene que hacerlo, pues lo hace, tampoco pasa nada. Sí. Así que nosotros cuando tengamos el... Me levanto, que estoy aquí.